Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Diego en la Lucha. Desde mediados del siglo XX, Colombia vive un conflicto armado interno y una ola de violencia extrema que ha acabado con la vida de miles de personas. Aunque la violencia a manos de paramilitares y bandas criminales no ha cesado, las grandes cadenas de comunicación omiten situaciones realmente preocupantes. En medio de este panorama y de una profunda desigualdad social y sometimiento de las fuerzas públicas contra sectores civiles, surgió un líder que ha dado mucho de qué hablar y que desde hace décadas estuvo en contra de las políticas conservadoras hoy encabezadas por el presidente saliente, Iván Duque, quien deja la gestión con índices de popularidad sumamente bajos, pero eso sí, con una muy sólida relación con Estados Unidos. La violencia política ha sido tan evidente que hubo denuncias de magnicidio y la Defensoría del Pueblo alertó que más de la mitad de municipios del país están expuestos a vulneraciones de los derechos humanos, luego de semanas de masacres, homicidios y un paro armado del Clan del Golfo, en el que perdieron la vida casi una docena de civiles. La preocupación social creció cuando la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez, fue apuntada con un láser desde un edificio cercano y tuvo que ser evacuada. Pero ¿por qué estas elecciones presidenciales han estado marcadas por una violencia tan extrema? Gustavo Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, es el personaje que promete cambiar Colombia frente al conservador Federico Gutiérrez, de la alianza de derecha Equipo por Colombia. Petro es un economista de 62 años, fue guerrillero del movimiento 19 de abril, mejor conocido como M-19, y fue detenido y torturado en 1980. Después de su liberación, participó en el proceso de paz y continuó de lleno su carrera política. Es uno de los principales políticos opositores al polémico expresidente Álvaro Uribe, y ha denunciado en varias ocasiones sus vínculos con paramilitares. Para varios analistas, por primera vez en 200 años, el país neogranadino tiene la posibilidad real de que se establezca un proceso político que abra caminos hacia reformas profundas de carácter democrático y social y acaben con la enorme pobreza estructural en el país. Pero ¿cuáles son las propuestas de gobierno que tanto preocupan a las élites colombianas e internacionales? Entre las propuestas de Petro más destacadas están la lucha contra el latifundio y un cambio radical en el modelo económico que impulse la producción agropecuaria y elimine la consolidada economía proveniente del tráfico de sustancias ilegales. Año tras año, miles de familias campesinas en Colombia son desplazadas a la fuerza de sus tierras, que posteriormente son explotadas para fines ilegales a manos de grupos de crimen organizado. Además, este programa de gobierno plantea la revisión de los tratados de libre comercio firmados con potencias como Estados Unidos, donde los productores locales y pequeñas empresas prácticamente han desaparecido por no poder competir contra las poderosas transnacionales. Otra de las propuestas es generar cambios estructurales en las fuerzas de seguridad, desmontar el tan conocido y repudiado escuadrón móvil antidisturbio, responsable por la violación de derechos humanos a miles de colombianos, así como revisar la formación del componente militar, que ha sido formado por décadas en la conocida Escuela de las Américas, organización estadounidense creada con el objetivo de entrenar soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y contrainsurgencia para debilitar y erradicar gobiernos izquierdistas. Y una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista internacional es que se espera que se normalice la tensa y hostil reacción del gobierno colombiano contra Venezuela, principal blanco de los ataques del gobierno estadounidense por su enorme reserva de petróleo y demás recursos naturales. El saliente presidente Iván Duque se ha prestado de diversas formas para intentar generar violencia en su vecino país y acabar con el gobierno bolivariano. Con Petro se espera que se reactive el diálogo intergubernamental y esto sería positivo para el continente, que ya cuenta con presidentes que abogan por la unidad regional, como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sumado a los presidentes de Cuba, Bolivia, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Si echamos el tiempo atrás, comprenderemos dónde comienza el conflicto interno en Colombia. El punto de partida fue el magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948. Esto ocasionó una serie de disturbios conocidos como el Bogotazo.
por lo cual surgen la guerrilla, el paramilitarismo, las bandas que trafican estupefacientes y la violación de derechos humanos. En 1948 se lleva a cabo en Bogotá la Conferencia Panamericana y el principal objetivo del gobierno de los Estados Unidos era convencer a los países participantes de realizar un acuerdo para declarar el comunismo como una actividad fuera de la ley. Esto dio comienzo a lo que más tarde se llamaría Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA. Ahora se entiende que este organismo tiene una clara y evidente tarea, ¿no? En medio de ese contexto, un estudiante de leyes cubano llamado Fidel Castro estaba en Colombia organizando un congreso latinoamericano de estudiantes y se convocaban estudiantes de varios países latinoamericanos para fijar posición contra el intervencionismo de Estados Unidos. Este evento era apoyado por el líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán, quien encabezaría una manifestación que terminaría en la Plaza Bolívar y en la que daría un discurso, pero nunca logró hacerlo. La historia no solo nos da respuestas, también nos demuestra los caminos a seguir y las consecuencias. ¿Vos qué pensás? ¿Colombia se unirá a la doctrina bolivariana de la unidad de los pueblos o seguirá la alianza con los señores del norte? Te pido que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.